Bueno, hemos llegado al llegadero. Quizás podríamos decir que estamos en la hora cero con respecto al conflicto de Estados Unidos contra Maduro, contra el cartel de los soles. Hoy salió, tal como se había anunciado, la resolución de Estados Unidos sobre el cartel de los soles. Estados Unidos ha cumplido y hoy, lunes 24 de noviembre, ya ha salido publicado lo que había sido una advertencia hasta ahora y se ha declarado formalmente al cartel de los soles como una organización terrorista. Ayer domingo, una información de Reuters, que es una agencia de noticias muy importante, aseguró que Estados Unidos entra en una nueva fase de las operaciones en Venezuela, que incluirían derrocar a Maduro, y asegura que la información fue aportada por dos fuentes gubernamentales a Reuters, hay que creerle. Maduro había anunciado una gran fiesta para el domingo 23, es decir, para ayer, por motivo de su cumpleaños, pero reculó casi que inmediatamente. Pero el sábado se mostró bailando. Después de eso, no apareció más, no fue ni en su propio cumpleaños. Otro indicio ocurrido el fin de semana fue el aislamiento aéreo de Venezuela, pues varias líneas aéreas, entre ellas Iberia, suspendieron los vuelos. Hay un montón de venezolanos varados en España, atendiendo a la alerta de Estados Unidos. La respuesta del régimen ha sido débil y hasta infantil. Por un lado, un comunicado vacío de la Cancillería, lo tienen ustedes en pantalla, y por otro, unas declaraciones de Delcy Rodríguez que lo que hace es insultar. Vamos a escucharla. Hoy Marco Rubio, ustedes saben, sacó otro refrito. Que si el cartel de los soles, que ahora es organización terrorista, ridículos, son unos ridículos. Se repiten y se repiten y se repiten y por eso van de fracaso en fracaso. Que el cuento del narcotráfico, si ellos de verdad quisieran combatir el narcotráfico, tendrían que irse a Ecuador y buscar ahí mismo, en la presidencia de la República, que tiene la principal empresa de exportación de cocaína para el mundo, escondido en su fábrica de distribución de cambures, de bananos. El 70% de la cocaína que se exporta a través de Ecuador. No es Venezuela, ni la productora, ni la traficante de drogas, no. Así está. Ya no hayan a qué echarle la culpa. Lo que sí es verdaderamente importante es una información que es cierta, y me consta que es cierta porque tengo fuentes que no voy a revelar, que eso sí me lo aseguraron, acerca de que el Comando Sur está limitando las vacaciones de Acción de Gracias y Navidad en preparación para posibles ataques terrestres en los próximos días. Quien tienen en pantalla es una corresponsal de la Casa Blanca, periodista. Terminando el día de hoy, no ha ocurrido todavía nada. Hay algunos rumores que no se han confirmado, lo cual no quiere decir que no ocurra. Vamos a conversar con el periodista venezolano radicado en Washington, Ricardo Sánchez Silva. Él es conocido en las redes sociales como Ricardo lo dice. Es periodista independiente, especialista en inmigración y política de Venezuela. Buenas noches, Ricardo, ¿cómo estás? Hola Patricia, buenas noches, un saludo para ti y para tu audiencia, un placer estar aquí nuevamente contigo. Sí, en esta semana que es complicada para los que vivimos aquí en Estados Unidos porque es como que uno se desactiva, ¿no? Pero es una semana especial, informativamente muy rica. Y bueno, yo no sé, yo siempre, ustedes saben, los que me siguen, que yo no trabajo en Acción de Gracias, solamente trabajo lunes, martes y miércoles, pero esta semana no se sabe lo que va a ocurrir. Ricardo, el análisis que tú has hecho en la columna que publicas es, la verdad, que a mí me parece que es muy acertado. Vamos a compartirlo con nuestra audiencia porque hay una gran expectativa con respecto a lo que puede pasar y si realmente va a pasar algo. Sí, en esta columna que publicamos hoy en mi boletín en ricardolodice.com, allí, así lo digo, allí hablo del panorama actual, porque es un panorama que se viene construyendo, como todos sabemos, ¿no? Inicialmente hubo una designación del Tren de Aragua, posteriormente, esto fue en febrero, ¿no? Ahora esta designación se une a la designación que ya existía del Tren de Aragua como organización terrorista
extranjera, pero ya hay que decir, esta organización, estamos hablando del Cártel de los Soles, había sido designada a mediados de año como terroristas globales especialmente designados, que es la otra designación que hace que está a cargo de la OFAC o del Departamento del Tesoro como tal, o sea que ya había un antecedente sobre esto, pero ser designado ahora como una organización terrorista extranjera abre la puerta a que puedan existir más opciones desde el punto de vista legal, como lo ha dicho el propio secretario de Guerra, anteriormente secretario de Defensa Pete Hegseth, al decir que hay nuevas opciones con esta designación por parte del Departamento de Estado. ¿Cuáles son esas nuevas opciones? Bueno, el anuncio de esta designación se hizo, si no me equivoco, el 16 de noviembre, posterior, es decir, que a partir del 24, es decir, de hoy, entraría en efecto esta designación. El 21 de noviembre, Pete Hegseth habla de estas nuevas opciones y este fin de semana se filtra por primera vez la información de que uno de las opciones del gobierno de Estados Unidos contempla el derrocamiento del dictador de Nicolás Maduro. Esto es importante porque se da en el marco, en la previa, en la antesala de la entrada en vigencia de esta designación el día de hoy, porque esto ocurre, la información la publicó Reuters el sábado, y pues ya hoy empieza esta designación a estar en efecto. Además de eso, es una especie en el contexto de lo que ya había hablado Pete Hegseth, de estas nuevas opciones, pues se suma a la visita que se está llevando el día de hoy de un par de altos funcionarios de alto rango militar. Entre ellos está Dan Kane, quien es el jefe del Estado Mayor Conjunto al Caribe, particularmente una visita que haría a las tropas en Puerto Rico. Vamos a decir, oficialmente se está hablando de un mensaje de gracias por la previa de acción de gracias para las tropas, pero se habla de que allí se van a estar manteniendo reuniones operativas y de coordinación con respecto a lo que está ocurriendo en el Caribe. Todo esto se da en un conjunto, Patricia, que yo creo que es fundamental entender lo que está pasando en la política nacional, porque de hecho te lo decía fuera del aire, muchas veces no se hace un análisis de las características que enmarca o que conlleva el hecho de que Trump o la administración de Trump decida accionar en Venezuela. ¿Por qué? Porque hay una base política a la que tiene que responder el presidente Trump. Y pues es importante decir que hay factores de política nacional que pueden incidir sobre la decisión que tome o que no tome el presidente. Aquí en Miami tenemos un gran privilegio. Contamos con una farmacia latina, que es Farmacia Gardens. Yo te recomiendo una farmacia como esta, que es una farmacia solidaria, comunitaria, con precios mucho más económicos que las grandes cadenas, porque además te atienden de forma personalizada. Farmacia Gardens queda en Hialeah Gardens. Si tú tienes una prescripción del médico de tu país de origen, ellos te van a atender con eso. Si no vives aquí en Miami, también pueden ayudarte. Si les escribes al WhatsApp que tienes en pantalla, le envías la prescripción por ese WhatsApp y ellos te van a enviar las medicinas a cualquier parte del mundo, a Venezuela, aquí, a cualquier parte en Estados Unidos. Así que ellos hacen delivery, cuenta con ellos para todo lo que necesites. Factores de política nacional que pueden incidir sobre la decisión que tome o que no tome el presidente. ¿Cómo que, por ejemplo, Ricardo? Mira, yo te puedo decir, aquí vámonos a la base de Trump. El Partido Republicano está, y yo le digo en mi columna, está pasando por una crisis ahora, porque hay una subdivisión dentro de una división que ya existía. La base del presidente más radical es conocida como Make America Great Again, o la base MAGA. Esa base ahora está sufriendo, vamos a decir, una especie de división después de desacuerdos en la publicación de los archivos Epstein. Esto está pasando porque, vamos a decir, como síntoma de esto, se puede
puede determinar pues el anuncio de la renuncia de Marjorie Taylor Greene, quien había sido una de las más férreas, vamos a decir, activistas que habían apoyado al presidente Donald Trump, y hubo esa separación. Eso está ocurriendo ya internamente dentro de la base de MAGA. Pero ya paralelamente a la base de MAGA hay otra corriente, que es la corriente de Marco Rubio. Es la corriente que apoya que se libere al continente americano para que exista el primer continente libre de comunismo, de dictaduras en el mundo. O sea, ese es el objetivo de Marco Rubio. Ahora, yo lo digo porque digo que es importante escuchar y ver qué es lo que la base quiere. Bueno, Patricia, porque la base de Make America Great Again es una base nacionalista que pone a Estados Unidos primero, los intereses de Estados Unidos primero, y que además le dio el apoyo a Donald Trump porque Donald Trump prometió no involucrarse en guerras y ser el presidente de la paz. Este conflicto armado iría en contra de esta promesa que hizo el presidente Donald Trump en la campaña. Por eso incluso hubo un senador que creo que le dio una entrevista este fin de semana, si no me equivoco, a CBS News, a CBS, estoy hablando del senador Rand Paul, que advirtió este domingo que el enfoque del presidente Donald Trump en Venezuela puede conducir a una fractura entre aquellos que se sintieron atraídos por su promesa de campaña de evitar guerras en el extranjero. Y esto además... pero esto te lo digo muy concretamente, lo que me sorprende de de las últimas encuestas que hay vinculadas con lo que la base quiere es que CBS, por cierto, también sacó una encuesta y YouGov este 23, y esa encuesta revela que aunque la mayoría, y creo yo que también es por un tema de falta de transparencia e información de lo que conlleva estos ataques, la mayoría de los estadounidenses están en contra de una intervención o que se tomen acciones militares en Venezuela. No podemos pretender que los estadounidenses entiendan el problema de Venezuela como lo entendemos nosotros. Y esta administración esto más allá del tema partidista, coinciden los encuestados en esta encuesta representativa que ha hecho CBS y YouGov, que hay falta de información, de rendición de cuentas, de que por qué se está llevando a cabo esto, ¿no? Y entonces, bueno, hay un elemento de esta encuesta que me pareció muy relevante, y es que dentro de la misma base MAGA, y esto creo que no lo había visto antes, un 66% está a favor de una intervención en Venezuela versus un 47% de quienes están en el partido, es decir, dentro del mismo partido, ¿no? Pero no forman parte de esta base más radical. Y solo un 34% de MAGA se opondrían, en contraste con un 53% del resto del partido, que no favorece la idea de que, pues, bueno, de que el país se involucre en acciones militares. Esto para mí es algo novedoso, porque para mí le da luz verde a Donald Trump de que su base, la base que lo puso allí, le esté dando esta luz verde para decir, bueno, nosotros vamos a apoyar esta intervención. Pero en líneas generales, y hay que tomarlo en cuenta, los demócratas no están de acuerdo con que haya una intervención sin la aprobación del Congreso, y en líneas generales se habla de un 70% de desaprobación de que Estados Unidos, de la población general, más allá de los partidos, de que Estados Unidos tome acción militar en Venezuela. Sin embargo, yo veo esto como algo favorable en términos de tomar acción, porque el costo político para Donald Trump hasta ahora había sido uno de los grandes temas que creo que estaba obstaculizando una acción que, bueno, obviamente hay que decirlo, todo esto ha tenido un proceso de designación primero del Tren de Aragua, bueno, después se invocó la ley de enemigos extranjeros, que lamentablemente fue usada también para criminalizar y atacar a los migrantes venezolanos en Estados Unidos. Ha sido un arma de doble filo. Esto también hay que decirlo por la calle del medio, claro. Patricia. Pues bueno, pero al final de cuentas yo veo que ahora el panorama se está aclarando mucho más desde el punto de vista político, que es algo que los venezolanos, políticos estadounidenses, porque aquí hay tema de educación, hay el tema de la economía, hay el tema de los archivos Epstein, hay un tema de corrupción hasta dentro del Departamento de Seguridad Nacional, ahora con unos contratos que se otorgaron a una gente vinculada a la secretaria. O sea, aquí hay muchos temas para tirar para el techo que la gente de los estadounidenses tienen como prioridad. Entonces, pero yo creo particularmente que ahora
se abre una nueva fase, como dice Reuters, y con este contexto de este reconocimiento que se filtra, esta confirmación de que sí hay la intención de derrocar a Maduro, porque públicamente ellos no lo han dicho, pero hay la intención de derrocar a Maduro según Reuters. Ahora se suma a esta designación que se abre el día de hoy, y para mí esto fue como, bueno, te doy una advertencia desde el 16 al 24, y pues ahora ellos lo que siguen es, bueno, atacando con insultos, lo que siguen es con puras respuestas escuetas que no conllevan a nada, y yo creo que hay que tomar en cuenta que, bueno, es verdad, en algo tiene razón Delcy, quizás Venezuela no es no es el país en el que se produce la mayor cantidad de cocaína, porque probablemente ese país sea Colombia, pero la estructura del cartel de los soles es algo que no es nuevo y que existe por décadas. Lo que pasa es que con la llegada, y tú lo debes saber, con la llegada del gobierno de Chávez y de la Claro. dictadura, pues se reforzó en el poder, y no es un cártel que tiene una estructura tradicional, sino que a través de las redes que tienen dentro de las Fuerzas Armadas, pues se ha podido logísticamente ser un puente para la distribución de drogas, no solamente para Estados Unidos, sino para Europa y otras partes. Ya se está acercando el tiempo de presentar tus taxes. Estás a tiempo de aprender a declarar los taxes sin necesidad de contar con una tercera persona. Y para eso tenemos a Solution Institute, que es una institución creada para empoderar a la comunidad latina en Estados Unidos a través de cursos prácticos en español. Ofrecen formación en taxes, número ITIN, registro de negocios, notaría, seguros y más. Nuestro propósito es que cada estudiante adquiera el conocimiento necesario para generar ingresos de manera independiente, sin depender de terceros. Se ha podido logísticamente ser un puente para la distribución de drogas, no solamente para Estados Unidos, sino para Europa y otras partes. Sí, bueno, yo he investigado el tema desde el inicio del régimen de Hugo Chávez, hice las denuncias, todo eso está documentado, pero es que sin la estructura financiera que aportó el régimen de Hugo Chávez, y además judicial, Ricardo, la estructura judicial, esto no hubiera avanzado de la forma que avanzó. Tú no puedes, y esa conversación la tuve hoy con mi hija, por cierto, tú no puedes deslindar, o sea, sacar como que si fuera una pieza de Lego. No puedes sacar a Venezuela de esta estructura, o no puedes sacar a ningún país, mejor dicho, sin sacar a Venezuela. Es decir, Venezuela ha sido fundamental para que la estructura se fortalezca. Y eso no lo puede, el hecho de que no salga toda la droga de territorio venezolano no quiere decir que Venezuela no haya sido fundamental para esto. Y eso es lo que Estados Unidos tiene clarito. No, por supuesto. Yo particularmente, yo creo que mi cuestionamiento como periodista, mi crítica como periodista al accionar de lo que está ocurriendo ahora es, como ya lo dije hace un momento, es que se ha usado como un arma de doble filo, porque en vez de proteger a la gente que está huyendo del comunismo, se ha atacado a la gente que está huyendo del comunismo en los Estados Unidos, cosa que no sé por qué fue, si fue por falta de lobby del liderazgo opositor venezolano, es decir, protégeme a esta gente, mientras que actuamos en este otro lado, y pues vemos cómo resolvemos el problema del narcotráfico y del cambio de régimen. Y otra cosa, bueno, quizás la falta de claridad en lo que publicó Reuters ese fin de semana, porque si desde un principio el gobierno de Estados Unidos hubiese dicho, además de la droga, que aunque no producen la mayoría, es como dices tú, es una pieza fundamental en el traslado de la droga, o en la droga que llega a los Estados Unidos y a otras partes del mundo, pues nosotros sí que queremos un cambio de régimen, porque además del narcotráfico, aquí se están gestando estructuras de Hamas o que favorecen la proliferación de estructuras terroristas en el hemisferio, y eso es un peligro para Estados Unidos y para nuestra seguridad nacional y para todo el hemisferio. Si desde un principio tú me hubieses hablado claro así, claro y raspado, yo digo, ok, la cosa quizás hasta tuviera más confianza en la población estadounidense, pero el 70% de la población estadounidense se está oponiendo por falta de transparencia, y esto es una realidad, lo dice esta encuesta. Ahora, yo te estaba hablando hace unos minutos de la base MAGA, que eso sí es sorpresivo, eso me sorprendió.
Me sorprendió porque usualmente esta es la base donde están conspiracionistas como Laura Loomer, como Tucker Carlson, pero Laura Loomer le ha tirado hasta María Corina Machado. O sea, Tucker Carlson ha hecho como una especie de doble agente, de juego de esa base más radical que al mismo tiempo, por defender supuestamente los intereses de Estados Unidos, pues le hace el mismo juego a la dictadura. Y eso está dentro del Partido Republicano. Y es la base más radical. Por eso, como decimos en Venezuela, Patricia, ni tan calvo ni con dos pelucas. Los extremos siempre son perjudiciales y perjudican al partido y perjudican también a quienes están involucrados, porque nosotros los venezolanos lo que queremos es salir de esta dictadura criminal y sabemos qué es lo que ha hecho la dictadura en este cuarto de siglo, sabemos las torturas, tratos crueles e inhumanos, sabemos la corrupción, sabemos el tema del narcotráfico, sabemos las desapariciones forzadas, los asesinatos, la persecución, bueno, todo, los venezolanos lo sabemos claramente, los estadounidenses no. Y es fundamental, creo yo, entender, y a partir de hoy, 24 de noviembre, ¿por qué? ¿Qué es lo que cambia? Que para mí también es muy importante en estos momentos, porque es que si ya estaba designado el Cartel de los Soles como una organización terrorista global, lo que sea, las siglas en inglés SDGT, Specially Designated Global Terrorist, ahora pasa a ser la FTO y ahí, mira, la FTO supone restricciones de inmigración porque primero está basada en la ley de inmigración y nacionalidad. La otra no, la otra la ejecuta y la autoridad es de la OFAC. En este caso, pues, además de eso, ahí es fundamental, hay una prohibición penal de proporcionar a sabiendas apoyo o recursos sustanciales, servicios, transacciones, lo que sea, a esta organización designada. Y algo que muy poco se dice es que a partir de ahora, con esta designación, el gobierno tiene la facultad, además de todo el tema financiero, además de, bueno, ya de penalizar cualquier persona que apoye a este grupo, pues de desmantelar, y esta palabra la estoy leyendo justamente aquí dentro de la web del Departamento de Estado, directamente entre los efectos está desmantelar las redes terroristas. ¿Qué significa desmantelar? Desarticular el funcionamiento de esta red. Y para eso, aunque no sea una red con una estructura como el cartel de Nuevo Jalisco o como otros cárteles mexicanos que ya conocemos, en que, bueno, está Maduro autorizando tal ruta, no, sabemos que hay una estructura que no es tradicional, pero que ha llevado al país a donde está en estos momentos y que ha impactado en la región. Entonces, para mí es fundamental, porque dentro de esas nuevas opciones que habla Pete Hegseth, a mi juicio, la relaciono mucho con esta autorización, vamos a llamarlo así, que hace el Departamento de Estado, de información oficial, por supuesto, de desmantelar directamente a la organización, más allá de que el Congreso apruebe una intervención o no lo apruebe. o no, que estamos claros que los presidentes ya sabemos qué han hecho con el Congreso cuando han decidido emitir alguna acción bélica en el pasado. Tú sabes que yo pienso que cada día Estados Unidos avanza más, Ricardo, que ha cumplido con todo lo que ha venido advirtiendo. Eso es otra cosa importante. Yo, sinceramente, yo que no soy vendedora de humo y todo el mundo sabe que no lo soy, yo no creo que Estados Unidos vaya a retroceder, porque la narrativa de que esto se trata tal cual como tú lo dices, de el desmantelamiento de un cartel de drogas, le funciona a Estados Unidos perfectamente para extirpar de ahí a los jefes del cartel. Y eso significa automáticamente el derrocamiento del poder de quienes están manejando ese cartel. ¿Sabes qué hacer si resultas herido en un accidente? Primero, llama al 911. Segundo, saca tu teléfono y toma fotos de cada vehículo en la escena. Tercero, llámame a mí, abogado Jared Spinger. Me puedes conseguir aquí en hirejared.com. Recuerda, herido en un accidente, contrátame en hirejared.com o sígueme en Instagram como hirejared. Y eso significa automáticamente el derrocamiento del poder de quienes están manejando ese cartel.
Sí, sí, no, por supuesto. Y también hay que tomar en cuenta los conatos de negociación, porque bueno, vamos a estar claros, Donald Trump tiene algo, que él es muy errático al dar declaraciones, y a veces dice una cosa, después dice otra cosa, o deja a medias algo, y al final de cuentas dice, bueno, como cuando por ejemplo habló de que ellos querían hablar y que había potenciales negociaciones, y después vemos como el New York Times habla de que Maduro pidió 2, 3 años a cambio de después irse y que obviamente el gobierno se lo rechazó. Es decir, sí hubo conatos y creo que la vía diplomática ha estado abierta, sobre todo con Richard Grenell, a quien hay un personaje que no es muy agradable para muchos, porque es el personaje que le ha dado la mano a Maduro, Así es es. el negociador de Trump y es el que negoció que allá recibieran a los migrantes venezolanos, que los recibiera Maduro en la boca del lobo, bueno, mientras que le liberaban a sus rehenes y todavía, ojo, todavía se están dando las deportaciones a Venezuela y eso es una realidad que también hay que tomar en consideración. Hay una alerta de la Federación de la FDA. de la FAA, de la Federación de Aviación Nacional, y ya hay aerolíneas, tú lo mencionabas, Avianca, hay una aerolínea de Brasil, creo que se llama Gol también, Latam, bueno, Axios publicó, creo que hoy o ayer, una actualización, ayer, mejor dicho, de las aerolíneas que se están sumando a la proyección. Entonces, a eso súmale que los propios, ya de esto, como antecedentes, tenemos que el gobierno ya había emitido una alerta, si no me equivoco, de nivel 4 de no viajar Que no viajara a Venezuela. Entonces, claro, todo se viene construyendo, pero insisto, yo creo que parte y yo obviamente tú me vas a ver mucho hablar sobre los venezolanos en Estados Unidos, porque no podemos ser, como dice Adely Ferro, de la directora de Venezuela American Caucus, un daño colateral en este proceso, porque bueno, más allá de que ocurra en las próximas horas, semanas, días o cuando tenga que ocurrir alguna acción en Venezuela, es importante considerar los venezolanos que estamos aquí, porque la mayoría, Patricia, no formamos parte del Tren de Aragua. Y definitivamente. esto no lo digo yo. Y si a final del año pasado el Departamento de Seguridad Nacional tenía identificado entre personas de interés vinculadas al Tren de Aragua alrededor de 600 personas. Y los arrestos que se han hecho bajo esta administración con una vinculación directa al Tren de Aragua, que tampoco tiene una estructura criminal tradicional, o sea, que es otra cosa que hay que entender, que se ha movido con la migración a lo largo del continente y que ha, bueno, por supuesto, extorsionado a los venezolanos, teniendo a los migrantes venezolanos como principales víctimas, pero no es una estructura tradicional y quien quiera vender eso está mintiendo. Eso es una realidad, pero se ha utilizado para criminalizar un 0,03% aproximadamente de más de 1 millón de venezolanos que estamos en Estados Unidos, más o menos tendrían esa vinculación. Imagínate tú si esto es injusto lo que está pasando, porque les recuerdo que la justificación del Departamento de Seguridad Nacional para terminar el TPS era que la situación, y está en el documento en registro federal, que la situación económica Había de Seguridad mejorado. Nacional sí, y había mejorado, aunque se mantenían algunos elementos, pues había mejorado. Pero bueno, ahí está la operación en el Caribe. Entonces sí, hay cosas contradictorias de esta administración que yo cuestiono y critico. A veces a las personas no les gusta, pero yo les digo, yo no soy partidista, yo soy periodista y yo estoy para criticar al poder. Siempre Como, lo digo constantemente. como debe ser, Ricardo. Gracias, Claro. gracias, Ricardo. Y bueno, estamos pendientes porque no sabemos. Hoy es lunes, no sabemos si cuando terminemos este programa pase algo. La verdad es que estamos todos aquí expectantes. El único que sabe lo que va a pasar, yo creo que es el presidente Donald Trump, porque de resto más nadie lo sabe. Sí, no, totalmente. Y decirles que, bueno, constantemente yo estoy actualizando a mi audiencia a través de ricardolodice.com, que es mi boletín, y mi canal de YouTube Ricardo Lo Dice, por todas las redes Ricardo Lo Dice. Por ahí estamos muy atentos de lo que pasa, Patricia. Gracias, Ricardo. Un Bueno, abrazo, gracias. yo me despido hasta mañana y bueno, hasta cualquier momento que pase algo, nosotros vamos a estar aquí con las cámaras ya listas.